Hola, buenas. Bienvenidos a esta demostración del uso de Yamovi para realizar una prueba de la T para muestras independientes. Pero antes de pasar a la demostración del uso de Yamovi para calcular, para determinar una prueba de la T para muestras independientes, me gustaría describiros brevemente el experimento, dado que los datos que utilizamos en esta demostración son resultado del experimento realizado con una muestra de jóvenes procedentes de Bélgica y Holanda. Bien, en este caso el diseño del experimento fue un diseño de 2 por 1, es decir, que tenemos una variable independiente con dos niveles y esta variable independiente con dos niveles la podemos describir como la presencia de anclaje verbal. En la primera condición solo presentamos el logotipo, el componente visual, solo lo mostramos, lo utilizamos como estímulo y la otra condición, la segunda condición, fue el uso de ese logotipo con el componente visual y le añadimos un componente verbal, lo que llamamos anclaje verbal, en este caso el nombre y el eslogan de tres organizaciones benéficas. La idea es, pues, que la presencia del anclaje verbal motive una actitud más positiva hacia el logotipo que el primer estímulo, la primera condición en la que solo aparece el elemento visual. Muy bien, vayamos ahora a realizar la prueba de la T. Vamos a ir a la pestaña de T-Tests y vamos a elegir la prueba de la T para muestras independientes, en inglés Independent Samples T-Test. Como veis, en la pantalla a la izquierda aparece una primera caja con las variables de nuestra base de datos y vamos a elegir la condición 2 como la variable independiente y la vamos a colocar en la cajita de Grouping Variable, dado que es el lugar donde se introducen las variables independientes en la prueba de la T. Y la variable dependiente, la actitud total, la vamos a colocar en la caja de variables dependientes, en este caso Dependent Variables. Fijaros que Yamovi ya ha creado una tabla a la derecha de la pantalla, la tabla en la que aparecen los datos de la prueba de la T para muestras independientes. Fijaros que el valor de P obtenido es 0.013, luego tenemos una diferencia significativa entre la primera y segunda condición, los grados de libertad 163 y el estadístico 2.50. No obstante, para averiguar si este valor obtenido es un valor correcto, deberíamos comprobar si la normalidad de las respuestas de las dos muestras es normal o no. Para esto iremos al menú de asunción de pruebas de asunción, Assumption Checks, y escogeremos el primer caso, el de normalidad de Shapiro y Wilk. Como podéis observar, la tabla de las asunciones generada por Yamovi nos indica que la prueba de Shapiro y Wilk no es significativa, tampoco lo fueron la de Kolmogorov y Smimov y de Anderson y Daly. Fijaros que todas están por encima de 0.05, con lo cual no hemos violado la asunción de la normalidad en las respuestas de los dos grupos. Vamos ahora a comprobar si la igualdad de varianza se dio o no, es decir, si violamos la asunción que mide la prueba de Lee-Bain. Y en este caso, otra vez podemos observar que el valor de P obtenido, 0.284, no es significativo, con lo cual tampoco hemos violado la asunción de la igualdad de varianza. Con lo cual, el valor de la prueba de la T obtenido, este valor de P, es un valor correcto. Bien, de todas formas, nos gustaría saber si la diferencia obtenida es una diferencia pequeña, grande o mediana. Para ello, primero vamos a determinar cuáles han sido los descriptivos de esta prueba de la T, de los dos grupos, del grupo experimental y del grupo
de control. En este caso, en esta tabla, Group Descriptives, observar que tenemos el primer grupo, que es el grupo de control, con 81 participantes, con una media de 4.03 y una desviación estándar o típica de 0.749, mientras que el grupo experimental, con 84 participantes, obtuvo una media de 3.72 y una desviación típica o estándar de 0.816. Bien, en este caso podemos decir que el grupo de control mostró una actitud más positiva que el grupo experimental. Estamos pues ante una escala de 7, de 1 a 7, 1, una actitud muy negativa hacia el logotipo, 7, una actitud muy positiva. Como podéis ver, el grupo de control obtuvo una media superior al grupo experimental y esa diferencia fue calibrada como una diferencia significativa. Bien, ¿qué diferencia podemos determinar entre los dos grupos? En este caso, mean difference, additional statistics. Y como podéis observar, en la primera tabla que teníamos de la prueba de la T, nos aparece que la diferencia entre las dos medias es de 0.306. Como decía, ¿es esta una diferencia pequeña, mediana o grande? Bien, para determinar si la diferencia es una diferencia pequeña, grande o mediana, vamos a utilizar el estadístico del tamaño del efecto, lo que consideramos en inglés effect size. Y en el caso de la prueba de la T, el coeficiente que se utiliza es el coeficiente de la D de Cohen, en inglés Cohen's D. Como veis, aquí el valor de la D es de 0.390. Bien, en este caso, y según los resultados obtenidos en la prueba de la T, donde el grupo de control supera al grupo experimental, es decir, que la presencia del anclaje verbal no solo no tiene un efecto mayor a la condición con solo el elemento visual del logotipo, sino que además provoca una actitud menos positiva, con una Cohen de D de 0.4, el 65,5% del grupo de control estará por encima de la media del grupo experimental, dado que, como dije antes, la media del grupo de control supera al grupo experimental con una diferencia de 0.306. El 84,1% de los dos grupos se superpondrán y existe una probabilidad del 61,1% de que una persona elegida al azar del grupo de control tenga una puntuación más alta que una persona elegida al azar del grupo experimental. Bien, eso en cuanto al tamaño del efecto, es decir, un tamaño del efecto pequeño. Otro estadístico que nos puede ayudar a determinar hasta qué punto el valor de la P obtenido es relevante es el que llamamos el intervalo de confianza, en inglés confidence interval, que nos sirve para la validez externa del experimento, es decir, nos permite indicar hasta qué punto en otras muestras procedentes de las poblaciones de estudiantes holandeses y belgas obtendrían una diferencia semejante, las medias de estas muestras de las poblaciones indicadas. Bien, en el caso del experimento realizado aquí, vamos a marcar en Additional Statistics Confidence Interval y también vamos a pedir que nos dé los gráficos, los plots descriptivos. Bien, vamos a ver primero el intervalo de confianza. El intervalo tiene un rango que va el bajo de 0.0647 a 0.547 en la parte alta de este intervalo, en los extremos. Muy bien, la diferencia obtenida es de 0.306, luego la probabilidad de que encontremos un valor semejante se da entre estos dos valores. Y esto con una confianza del 95%. Vamos a ver ahora esto desde el punto de vista gráfico. Podéis ver que tenemos la
gráfica en el que se presenta esta primera línea, que sería el grupo 1, el grupo de control, donde la media se encuentra aquí. Hay cierto solapamiento con el grupo experimental, donde la media se encuentra aquí. Bien, la diferencia encontrada entre estos dos grupos se determina a través del intervalo de confianza comentado hace un momento. Para acabar, podemos afirmar que la prueba de la T para muestras independientes nos ofrece un resultado en el que la manipulación, la presencia de anclaje verbal completo, no tiene un efecto superior a la presencia de un logotipo solo con el componente visual. Es más, según parece y según los datos obtenidos, el uso de un logotipo sin componente verbal obtendrá una actitud más positiva que ese mismo logotipo acompañado por palabras, es decir, por el nombre de la organización y el eslogan. Muchas gracias y hasta la próxima.